Sí, Roberto, mira, Naciste en Polonia. yo nací en Polonia, nací en un lugar que era propiedad de mis padres, Gryczówka, que es nuestro apellido, Gryczuk. En 1939, desgraciadamente, estalla la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía 2 años. Una noche llegaron sin más preámbulo rusos a la casa y le dicen a mis padres: te damos media hora para que saquen lo que puedan sacar, porque de aquí nos vamos a una estación de ferrocarril. Cuando tienes fe en Dios, tienes en dónde apoyarte. Les digo que el que tiene fe en Dios no tiene por qué preocuparse tanto, porque hay momentos muy difíciles en la vida, pero el que a Dios tiene nada le falta. Hola, buen día. Soy Roberto Torres. Este espacio está diseñado para poder proporcionarte herramientas de autoconocimiento para ese desarrollo personal que en general todos los seres humanos estamos buscando. Tendremos también entrevistas con personas expertas en diferentes ramos dentro de esta cobija, de este paraguas del desarrollo humano, que nos puedan bajar de manera fácil, de manera simplificada, toda la información que se maneja en diferentes ramas para que lo puedas utilizar en tu vida. Valita, pues te agradezco muchísimo el que estemos el día de hoy con esta plática, con tu testimonio. Como te comentaba, estoy tratando de tener estos testimonios de vida que nos pueden servir a todos, y como lo veníamos platicando hace unos momentos, nadie se salva solo. Venimos en comunidad y yo estoy seguro que tu testimonio de vida nos puede servir a todos los que te escuchemos. Y pues gracias por estar el día de hoy aquí. No, pues yo encantada, Roberto. Si de algo le sirve a alguien mi testimonio, encantada de compartirlo. Muchas Con gracias. mucho gusto. Pues somos viejos amigos, entonces con gusto, lo que me quieras preguntar, con gusto te lo contesto. Lo que no sepa, pues te digo no sé. Claro, claro. Pues comenzamos, Valita. Eres polaca. Sí, Roberto, mira, Naciste en Polonia. yo nací en Polonia, nací en un lugar que era propiedad de mis padres, Gryczówka, que es nuestro apellido, Gryczuk. Mis padres tenían una porción de tierra en Polonia. Vivíamos muy cerca de la frontera con Rusia, cerca de una ciudad muy importante que se llama Novogródek, Sí. que a la fecha ahorita ya no pertenece a Polonia, ahorita ya es la franja de Bielorrusia. Ok. Eh, como sabes, todos sabemos, en 1939, desgraciadamente, estalla la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía 2 años y la guerra estalló en septiembre de 1939. En noviembre de ese año, una noche llegaron sin más preámbulo rusos a la casa y le dicen a mis padres: te damos media hora para que saquen lo que puedan sacar, porque de aquí nos vamos a una estación de ferrocarril. ¿En esa casa vivían tus abuelos? En esa casa vivían mis papás, mis abuelitos y una tía, hermana de mi papá, y yo, que tenía 2 años. Entonces llegan los rusos y les dicen, tienen media hora para... Ahora para sacar lo que puedan sacar. Entonces, imagínate, pues, en media hora, ¿qué puedes sacar? Yo creo que en fundas en cobijas o en alguna funda, en algún costalito, mi padre sacó algo que tenía una mantelería fina de lino. Algunas joyas, que era lo más valioso, era... Y lo otro... Quizá joyas, no creo que joyas, porque más bien, o sea, después en pláticas, mi papá guardaban oro, monedas de oro. Ok. Seguramente, yo no sé si en ese tiempo ya había bancos o la gente se protegía más bien con guardar oro. Entonces, lo que pudieron sacar, lo sacaron. Y tenían que irse, la instrucción era que tenían que irse a la estación. No, o sea, ahí nos esperaban, yo creo que camiones o camionetas Afuera de la casa. exactamente. Daban media hora y así iban recogiendo. Desde luego no se llevaba a toda la gente, se llevaban a la gente, ya tenían listas, ¿no?, de la gente que tenía propiedades. Una hermana de mi papá ya estaba casada y ella vivía en otro lugar, en otra hacienda, y ella, pues, no se los llevaron.
Entonces, de ahí, te digo, nos llevaron a una estación de tren. Yo de esto no lo recuerdo Claro. físicamente, pero yo creo que en la mente queda como fotografía grabado, porque hay cosas que yo ahorita veo, por ejemplo, en una película, gente corriendo en una estación, el movimiento de las estaciones, y a mí se me hace como que estoy yo ahí. Seguramente yo lo tengo Se quedó grabado, registrado claro. en la mente. Sí, aunque tuvieras 2 años, son esas imágenes que se Que quedan se quedaron grabadas. grabados, exactamente. No en memoria viva, pero sí queda grabado algo. Okey. Entonces, me dices que en ese momento los rusos tenían una lista de las personas que iban a desalojar, Exacto. y básicamente eran personas que tenían propiedades. Entiendo que tu familia tenía alrededor de veintitantas hectáreas, y pues por eso 28 hectáreas, y mi abuelo era guardabosques, porque, la casa estaba en un bosque, era una casa, grande, y tenían poco de haber hecho una casa grande, nueva. Eh, después que fuimos a conocer allá, nos platicaron mis primas que quedaron ahí en Polonia, que esa casa nueva que había hecho mi papá, la desmantelaron toda, y con esa casa hicieron una escuela en Novogródek, la ciudad más cercana más de ahí del cercana. lugar. Pues así es la vida, o sea, nada hay seguro, de un momento a otro te cambia la vida. Así es. Nunca, seguramente mis padres con todo su trabajo, nunca pensaron, en ese desenlace. Fíjate que donde nosotros vivíamos, muy cerca de ahí, hay un lago, eh, es un lago hermosísimo, se llama lago Svitez. Es un lago redondo completamente, y allí hay actualmente, y desde entonces era un hotel, como un tipo spa. Sí. Entonces no era ese nombre, pero era un hotel de descanso, y mis papás surtían a ese hotel de todo, de huevo, de carne, de leche, de todo, porque mi papá todo eso lo producía. Entonces, eh, muchos años después, fuimos a conocer ese lugar. Es un paraíso, porque decía mi abuelo, siempre me decía: "Mira, hijita, tú naciste en el lugar más hermoso del mundo". Y cuando lo conocí, realmente, qué lugar tan bello. Un lugar precioso. Y entonces, los esperan los rusos afuera de su casa y los llevan a la estación. Nos llevan a una estación, sí, en trenes de carga de ganado. La mayor cantidad de personas que cupieron, amontonados, Y cada uno de los ahí vagones. nos llevaban. Yo realmente no te sé decir, eh, qué distancia recorrimos, no te mentiría si dijera, pero nos llevaron a Siberia, a un campo de concentración de trabajos forzados, Trabajos forzosos no sin venta. de exterminio, no, era de trabajos forzados. Era un lugar, era un bosque, había aserraderos, o sea, la gente trabajaba ahí, Cortando árboles. cortando árboles, sí, así es, Y entonces van tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá y tú, sí. y tu otra tía se quedó en su casa. No, la tía, una hermana de mi papá ya estaba casada, Estaba en otro lugar. sí. La tía que iba con nosotros, ella tenía 12 años, Chiquito, okey. 12 años. Sí. Y llegan al campo de concentración. Llegamos al campo de concentración en Siberia. Sí. Siberia hay un lugar que se llama Arcángel. Ese lugar fue donde nos estuvimos en Siberia. Inclusive está en los mapas. Es un lugar inhóspito. Siberia, pues, es de los lugares más fríos Sí, de más extremosos en cuanto al frío. exactamente. Y ahí duramos 3 años. Okey. ¿Cómo era la vida ahí en el campo de concentración de trabajos O forzados? sea, yo físicamente no lo recuerdo, pero por pláticas de mis abuelos. Mi tía ya tenía 12 años y también trabajaba. Okey. Los chicos recogiendo ramitas y haciendo montoncitos. Sí, A mi papá, mira, cuando nosotros llegamos en noviembre, mi mamá iba embarazada. Y bueno, pues en esos meses es un frío tremendo, ¿no?
son 30 grados bajo cero, son climas que para nosotros no nos imaginamos. Sí, sí, sí. Mi mamá desgraciadamente se cayó y tuvo una hemorragia tremenda. Y en lo que mi papá en una carretita la llevaba a buscar auxilio con alguna partera, algún médico, algo, en el camino, mamá murió congelada. En el camino al hospital. Que entiendo que le dieron permiso por ser un campo de concentración de trabajos forzados Sí. y por eso es que le permitieron llevarla y falleció en el En camino. el camino llegó congelada. Mi papá decía que le puso una chamarra de las que llevaba, una chamarra, y se desangró mi mamá, o sea, desangró, así murió congelada. Ay, Dios. Es una muerte, pues, terrible. Al poco tiempo, a mi papá se lo llevan al ejército. Estaba joven, estaba fuerte, tenía 34 años. Servía más en el ejército que en el campo de concentración. Exactamente. Yo me quedé con los abuelitos. Yo tenía 2 años y estaba yo tan grave que mi papá, antes de irse al ejército, con las ramitas que pudo, me hizo como un cajoncito porque estaba seguro que yo me iba a morir. Grave, sin medicamentos, sin nada. Por eso ahora les digo yo, bromeando, les digo que a mí me vacunaron en Siberia contra todo, porque pasé ese Esa situación tan difícil. situación tan difícil que realmente mi salud es como que mi cuerpo creó sus propias defensas, ¿no? Sí, O sea, yo lo digo en broma, pero pero entre pues broma y broma, la verdad se asoma. sí, que finalmente una niña entre 2 y 3 años, porque estuvieron ahí 3 años, me dices llegaste de 2, entonces a los 5, Exacto, pues desarrollaste estas defensas. exactamente, exactamente. Y bueno, ya mi papá ya se lo habían llevado eh, por gestiones del gobierno. Hubo un general muy importante polaco, Władysław Sikorski, y otro general Anders, que ellos, yo no te sé decir de qué manera, pero lograron tramitar nuestra salida de ahí de Siberia. Y entonces de ahí nos llevaron a lo que es ahora Irán. De todos los que estaban en el campo de De todo, concentración, sí, de no sé cuánta pero en un grupo cantidad, de pero ahí, era sí. mucha gente, sí. Y me acuerdo que porque ya de ese paso yo ya me acuerdo un poco. Desde la llegada a Irán, yo ya tenía 5 años, Sí. poquito más de 5 años. Estuvimos ahí en ese era una playa que se llama Karachi. Ujú. Ahí estuvimos como unos 9 meses en casitas de campaña Ujú. a la orilla de la 9 playa, meses. como 9 meses, en lo que organizaban, en lo que buscaban dónde nos daban asilo. Ujú. Eh, Afortunadamente a nosotros nos tocó aquí en México. A muchas personas las mandaron a África, a otras a Nueva Zelanda, a donde los países que nos daban asilo. Sí, claro, quien los recibiera. Exactamente. Afortunadamente a nosotros nos toca aquí en México. Y estuvimos, te digo, ahí en 9 meses en esa playa. Yo ahí me acuerdo, yo ahí también me enfermé mucho, porque la gente venía tan débil, tan hambreada, Después de 3 años, ¿no? después de tantos años, sí. Ahí nos sostenían, nos mandaban mucho alimento los ingleses, Sí. pero mandaban mucha carne, entonces la gente tan débil, se moría mucha gente porque Tu organismo no lo recibiera muy pesado. Okey. exactamente. Oye, Valita, ¿y qué te entiendo que mucho de lo que tú nos compartes fue transmitido por tus abuelos y básicamente por tu abuelo? ¿Qué te platicaba tu abuelo sobre esta vivencia en el campo de concentración y en Siberia? No, o sea, ahí fue terrible. Ahí, a las personas les daban una cartilla de racionamiento. Si trabajaban, tenían derecho a 1 kilo de pan. No sé si para una semana o no sé qué. Era Muy racionado. racionado todo. O sea, la gente, se moría como moscas. Muchísima gente se moría, porque no había ni medicinas, no había nada. Y por ejemplo, platicaba mi papá que mi abuelito, que una vez se murió un caballo, pero
como que lo habían envenenado o algo así, y la gente desesperada cortando pedazos de carne y se morían como moscas porque estaba envenenado. envenenado. O sea, pero el hambre es terrible, es terrible. Platicaba mi abuelito que en una olla, por ejemplo, conseguían poquito harina, hacían como un atolito, Sí, pues para que cayera algo calientito, hasta hierbas del campo, pero por ejemplo, en invierno, pues, ¿qué hierbas? No había nada, claro. Si en invierno no existe nada. nada. ¿Y qué trabajos son los que los ponían a hacer? Tumbar árboles, Okey, a talar igual como toda la comunidad que ahí vivía. O sea, un trabajo duro durísimos, y con muy poco alimento y con cero medicina. exactamente, sí, una situación muy, muy difícil. Por eso los que sobrevivimos, pues estamos un poquito como más fuertes porque creamos nuestras propias defensas. Defensas. No, y además con una visión totalmente diferente, ¿no? Sí, Entonces, están en Siberia y México les da asilo a un grupo de ustedes. sí. Mira, allí me acuerdo de eso, yo ya me acuerdo perfectamente bien. Cuando nos embarcamos allí en la playa esta de Karachi, Sí, el barco se llamaba Hermitage. Hermitage, y la travesía, no te puedo decir, no sé cuándo, no me acuerdo cuánto duramos de ahí a Los Ángeles, pero, esa travesía del barco me acuerdo perfectamente bien. Pues ahí teníamos comida y todo. Lo que a mí me impactaba era que Sí. diario se moría gente. Y entonces en la cubierta del barco nos formaban, a los grandes y a los chiquitos, a los niños, a rezar y a cantar, y los cuerpos que iban muriendo, amortajados en sábanas, los aventaban al mar. Yo, esa impresión la tengo ya ahora, ya de vieja. Yo puedo estar en un balneario y cuando, entra, por ejemplo, los clavados, ese sonido de un cuerpo que entra al agua, ese chasquido a mí se me quedó muy grabado y lo tengo tan presente. Te vas a ese momento de cuando los aventaban en el barco. Nosotros estábamos cantando y rezando, pero a mí me impresionaba Ese sonido. ese sonido, ese entrar el cuerpo al agua. Lo tengo presente, o sea, en automático me viene a la mente. No con tristeza ni con no, pero me viene esa Sí, con un impacto, sí, claro. sí. Pues una infancia de muchas pérdidas, ¿no? Y de mucho dolor, pérdidas cercanas, como el caso de tu mamá, como el caso del desprendimiento físico de tu papá que se tuvo que enlistar. Platicaba mi papá que, eh, cuando se estaba despidiendo, que yo lo abrazaba del cuello y que decía: "No me dejes, papacito, no me dejes, no me dejes". Sentía, o sea, sentía que me estaban arrebatando algo, Claro. o sea, sin poder expresar de niño, pero sí, o sea, el El sentimiento. sentimiento, el dolor del desprendimiento, porque finalmente tu mamá ya no estaba y pues tu papá era el fuerte, ¿no? En cuanto a la figura parental. Afortunadamente que estaban los abuelitos que fueron tan amorosos, porque yo que fui muy afortunada, porque hay muchos niños que llegaron solitos, huérfanos totalmente de papá y mamá. Que en el camino se fueron quedando solos. Llegan a Los Ángeles. Llegamos a Los Ángeles y de Los Ángeles, pasamos la frontera a México por Ciudad Juárez. Sí. De Ciudad Juárez, llegamos en tren a la estación de aquí de León, Guanajuato. Yo de eso me acuerdo perfectamente bien. Que llegamos y en la estación había mariachis, había mucha música, había muchas señoras con flores, con dulces, con paletas, y yo veía que la gente lloraba y lloraba, o sea, y yo les decía: "¿Pero por qué lloran si aquí está tan bonito?". Sí, Sí, después de todo lo que habías pasado, un exactamente, recibimiento por parte de México muy amoroso y por parte de León específicamente, ¿no? un recibimiento maravilloso. No, no, son cosas que te quedan grabadas para toda la vida. Te digo que yo les decía: "Pero, no, ¿por qué lloran?". Sí, claro, yo no entendía toda la tragedia. O Claro. sea, aunque yo la había vivido, pero yo no la sentí en carne propia. O sea, fíjate cómo soy tan afortunada desde chiquita. O sea, a pesar de todas esas tragedias, yo me acuerdo de lo bonito, no de lo más triste, de lo más duro.
Qué bendición. Ahí hay algo Sí, muy lindo adentro, ¿no? sí. Llegan a León, ¿y dónde los instalan? Mira, al principio, donde ahora está el Poliforum, donde Sí, está la biblioteca, allí donde estuvo el Instituto Luz, sí, antes de eso había sido una escuela, le decían escuela granja, ajá, era una escuela de agricultura. para practicar Para practicar, o agricultura, sea, había, los estudiantes. yo me acuerdo que eran 2 salones grandes, así como galerones grandes. Ahí nos instalaron mientras habilitaban la hacienda Santa Rosa. Allí en ese lugar estuvimos no me acuerdo si mes y medio, 2 meses, un poquito tiempo, Sí. en lo que nos habilitaban la hacienda Santa Rosa. Sí, Llegan a la hacienda Santa Rosa sí. y me comentaste en alguna ocasión que las personas que vinieron de Polonia, pues eran ingenieros, agrónomos, Había maestros. exactamente, había maestros, o sea, venía un equipo, pues, bastante bueno. Venían maestros, venían ingenieros, venían sacerdotes, venían entonces, impresionante la forma de organización de cuando ya estuvimos en Santa Rosa. Inmediatamente se organizó la escuela, el hospital, la iglesia, o sea, teníamos todos los servicios, no nos faltaba nada. Nos sostenía entonces la colonia polaca de Chicago, que es muy fuerte. Después de Polonia, donde más polacos hay es en Chicago, fíjate. Mira, qué Y buen la dato. colonia polaca de Chicago era la que nos sostenía aquí en Santa Rosa. Mandaba recursos económicos. Todo, o sea, todos los gastos eran por cuenta de ellos. Y me decías que ustedes como grupo de polacos, siendo personas pues con preparación, Sí, que dejaron esa hacienda bellísima y que eran autónomos de alguna manera. sí, o sea, la hacienda, en ese tiempo estuvo preciosa de veras, porque la gente trabajadora, o sea, me acuerdo, mi abuelito entró de cocinero, una organización fabulosa, teníamos comedor, general. Y la hacienda era muy grande, y aparte construyeron aparte cuartitos, pues éramos como 1,600 personas. 1600 polacos. Entonces, pero todos tuvimos acomodo ahí. Había lo que era la hacienda, el casco de la hacienda tenía, piezas muy grandes, pues ahí cabían 3, 4, 5 familias, o sea, no eran familias tan Sí, numerosas, claro. ¿verdad? Todos cumplimos ahí. No, fue una organización fabulosa, fabulosa. Eh, de ahí, o sea, nosotros llegamos en julio del 43. Ajá. Entonces estaba de presidenta Manuel Ávila Camacho. Sí, y estuvimos ahí en Santa Rosa hasta el 46, cuando terminó la guerra. Estuvimos todavía hasta el 47 porque ya cuando terminó la guerra, el gobierno el gobierno ayudaba a encontrarse familias con familias. Muchas personas tenían familia en Canadá, otras en Estados Unidos, otras se regresaron a Polonia. Pues hacen el vínculo de dónde había quedado su otra parte de la O familia. sea, por medio de la Cruz Roja Okey. de la Cruz Roja, eh, ayudaban a encontrarse las familias. Ah, mira, qué bien, Sí. qué bien. Fíjate, mi papá, cuando terminó la guerra, mi papá estaba en Tel Aviv, en Palestina, y él podía haberse venido acá a México. Pero él pensó regresarse a Polonia pensando que iba a poder recuperar su tierra, su casa, sus propiedades. Sí. Y entonces decidió regresarse a Polonia. Cuando llega a Polonia y se da cuenta, entró como en una jaula y ya sin vuelta atrás. Yo me acuerdo que le escribió a mi abuelito una carta a mi papá y le decía: "Papá, fíjate que me compré unas botas, pero me aprietan tanto, tanto". Y yo veía que mi abuelito lloraba y lloraba con esa carta. Le decía yo: "Abuelito, ¿pero por qué lloras? Por unas botas". Pues que se compró Que se otra. compró Y yo otro. estaba Sí, chiquita. Y me abrazó mi abuelito y me dijo: "Ay, hijita, qué bueno que no". Mi papá le escribía en clave. sí. Era cuando estaba el comunismo pero en su pleno apogeo.
Mi papá ya había entrado ahí, ya no se podía salir. Claro. O sea, había decidido irse a Polonia Pensaba, y le dolía, claro, en lugar de haberse venido a México con la claro, familia. él pensó que iba a recuperar sus propiedades. Qué fuerte. Entonces, tu papá se queda en Polonia y ustedes siguen su vida acá. Había comunicación vía carta, eso sí. Hubo una temporadita, Okey. pero una comunicación a medias, porque había una censura brutal. Por eso mi papá escribía en clave, Sí. porque no podía decirle: "Estoy terriblemente mal", porque mi papá llegó. Mi padre para mí es un héroe, porque fíjate, regresarse a Polonia solito, sin padres, sin hijos, sin Sin esposa, esposa. sin hermanos, sin nada, completamente, con lo opuesto. Sí. Con muchas ganas de recuperar, pero con esa impotencia. Afortunadamente encontró una buena mujer y se casó, se volvió a casar y formó una familia. Tengo un hermano y una hermana de Ah, qué ese bueno. segundo matrimonio, sí. Y estando ustedes en Santa Rosa, entiendo que tuviste la preparación para tu primera comunión. Sí, fíjate que, de Chicago nos mandaron a unas monjitas, eh, para prepararnos en grupito para la primera comunión. Monjas que hablaban polaco, Claro, porque entiendo que en su comunidad fueron tan autosuficientes que no aprendieron el español, sino ahí, pues, hablaban su idioma na ahí teníamos escuela. Yo fui 2 años a la escuela de en Santa Rosa, escuela polaca, desde polaco. de nan no hablábamos nada de español, nadie hablaba español. Entonces, llegan las monjitas a Santa Rosa para prepararlas para su Para la primera primera comunión. comunión, las monjitas eran polacas de Chicago, Okey. nos prepararon para la primera comunión. Y fíjate nomás, bueno, esos son episodios que me ha tocado vivir. Justamente el día de la primera comunión, el día de mi primera comunión, ya un día antes mi abuelita se había puesto delicada y mi tía ya se había casado, Okey. ya estaba Entonces, ahí en la casa solamente estaban tu abuelo, tu abuela y tú, en la casa, sí. Pero como esa noche mi familia. abuelita se puso mal y mi tía se la trajo aquí a León, y esa noche murió mi abuelita. Y yo al día siguiente hacía la primera comunión. Y no te enteraste de su muerte, porque el día siguiente era tu primera comunión. Entonces, ese día en la mañana todos, yo sí notaba que me veían así como que me veían mucho, pero yo decían, pero yo estaba feliz Había con cambiado la mirada de ellos hacia ti, ese día. yo con mi vestidito blanco, la coronita, hice la primera comunión y el desayuno, y después del desayuno me dan la noticia. Después del desayuno me llevan al panteón a enterrar a mi abuelita. Ay, qué duro. Yo tenía 8 años. Fue una pérdida terrible. Claro. Yo me acuerdo que ese día en la noche, porque las monjitas, pues, como a los niños se les enseñaba en ese tiempo, mira, vas a recibir al niño Dios en tu corazón, háblale como a un amiguito. Y entonces yo me acuerdo que ya llegando del panteón, yo me metía en la cama y me tapaba con la sábana y como que platicaba con él. Pero ¿por qué si dices que me quieres tanto, por qué te llevaste a mi abuelita? Y lloraba y lloraba y lloraba, yo chiquita. Pero bueno, al fin niña, pronto, pronto te pasa y sigues la vida. Entonces yo me quedé solita con mi abuelito, en lo que estuvimos allá en Santa Rosa, viví con mi abuelito. Sí. Ya cuando tuvimos que desocupar Santa Rosa, entonces, ¿Por qué tuvieron que desocupar? porque, o sea, nos dieron un plazo. Okey. O sea, el gobierno estaba ayudando a que se encontraran familias con familias. Teníamos que buscar a dónde irnos. Sí, No, nadie nos iba a mantener eternamente. eternamente, okey. Y tu abuelo se va a trabajar. Entonces mi abuelito y yo nos fuimos a vivir con mi tía, que estaba casada con un señor Alejandro Ramírez, un hombre maravilloso. Y mi abuelito encontró trabajo con un sacerdote que se llamaba el padre Nacho Gutiérrez, que era el que tenía el templo de la Paz, que estaba en La Madero y Motolinía. Okey, Este sacerdote tenía una granjita en el Cuecillo. Era una granjita chiquita como de 3 hectáreas. okey. Y ahí tenía creo que 2 vacas y tenía, eh, para sembrar hortaliza, árboles frutales. Entonces mi abuelito encontró ahí, pues, como un oasis
salía a trabajar y todo. Es lo que venía haciendo en Polonia, ¿no? Exactamente. No, y el padre Nacho estaba pues feliz de la vida con él. Pero mis papás tenían unos amigos en Chicago Ujú. que tenían propiedad en Chicago, tenían un rancho. Y mi abuelito o sea, nos contactamos con ellos y estábamos tramitando, nos estaban arreglando los papeles para llevarnos a Chicago, Okey. porque mi abuelito lo que quería era ir a Estados Unidos un poquito tiempo, ganar poquito dinero y regresarnos allá con mi papá a Polonia. Ah. Esa era la tirada, ese era el plan Hacer dinero, ahorros para poder irse a a Polonia. Polonia. Pero fíjate lo que es el destino. Eh, el día, porque fuimos varias veces a México a hacer los trámites Sí. en gobernación y todo el papeleo. Eh, Estas personas de Chicago respondían por nosotros. Entonces no fue tan difícil que nos dieran el permiso. Sí. El día que nos llegaron todos los papeles, era nada más para ir a gobernación a sellar el permiso de salida, un 17 de octubre, atropellan a mi abuelito. El día que nos llegaron los papeles, Roberto. Ay, Dios. O sea, tan señalada la vida, son eventos tan Tan significativos. significativos. Lo atropelló el carro el 17 de octubre y el día 18 a las 7 de la mañana murió. Yo te voy a decir que la muerte de mi abuelito, para mí, fue de las cosas más terribles que he vivido. Sí, cómo no. Tenía yo 16 años. Me quedé solita, o sea, porque cuando estuvimos en Santa Rosa fue una vida, no, en Santa Rosa era todo alegría, todo era felicidad. Yo me acuerdo, te voy a platicar, son detalles pequeñitos, pero ya cuando entré al colegio empecé a saber a escribir. Entonces diario le escribía yo cartitas a mi papá. Y yo oía de las palomas mensajeras Sí. que diario llevaban las palomas en tiempos de guerra. Yo diario le escribía cartitas a mi papá. Y en un pirul que todavía existe en Santa Rosa, le ponía los huequitos a las cartitas. Y mi abuelita, antes de morir, ella estaba al pendiente de quitar las cartitas para que yo pensara que se las habían llevado. Y ya se las había llevado la paloma. Y así yo estaba con esa ilusión de que mi papá sí recibía mis cartas. Sí. Pero un día le dije a mi abuelita, oye abuelita, pero yo le escribo y le escribo, y mi papá, ¿por qué nunca me contesta? ¿Por qué las palomas de allá para acá no me traen la respuesta? Ya llegan tan cansadas que no regresan. Y entonces mi abuelita me abrazó y me dijo, mira, hijita, es que tu papá trabaja mucho, no tiene tiempo. Le dije, no, pero en la noche no trabaja, me puede escribir una cartita aunque sea chiquita. O sea, y ya empezaba ya a pensar, ¿por qué no me contesta? Sí. Pero con esa ilusión me tuvo mi abuelita de que yo le escribía a mi papá las cartitas. La magia de la infancia que podemos crear a los adultos, ¿no? Así es, así es. Tantas cosas, tantas cosas. Fíjate, yo cuando estaba en el colegio un día una compañerita mía me jaló el vestido y me lo rompió. Y entonces me enojé mucho y le dije, pero mira, ahora que salgamos del colegio te voy a pegar. Y me decía, no, Gala, no me pegues. Dije, bueno, no te pego, pero enséñame a volar. Yo quería volar, quería aprender a volar. O sea, ¿Qué te imaginabas que al volar? yo quería volar. O sea, no te sé decir qué había en mi interior, pero algo tuve que haber tenido en mi interior. Seguro. Yo sentía que no estaba libre totalmente, yo quería volar. Okey. O sea, ¿qué otra explicación? O ¿Para qué quería quizá volar? haciendo un símil con las palomas mensajeras. Yo quería volar. Entonces me dice, saliendo del colegio, dice, ven, me vas a enseñar a volar, sí. Se subió a una bardita que había y levantaba una pierna y con las manos le hacía así. Le decía, no, pero con las dos. Y pues la pobre quiso volar y dice, allá va. Y así me fue después del regalo. ¿Qué pláticas o cómo recuerdas a tu abuelo? ¿Cuáles son esas imágenes que tienes de No, mi abuelo era un hombre sabio. Hay cosas que las tengo ya, ahora ya de vieja grabadas, como, fíjate, algo que se me quedó grabado toda la vida, decía mi abuelito, mira hija, tienes que ahorrar un poquito
para la hora negra. Ese era su dicho, para la hora negra. Y ahora digo, o sea, siempre tiene uno que tener un ahorro por lo imprevisto. Sí, Otra cosa que decía mi abuelito, fíjate, son cosas que las aprendí de chica. Decía, mira hija, el dinero ajeno, lo que no es tuyo, el dinero ajeno, tenlo en la mano, lo que aguantes una brasa encendida. Nada, nada. No te lo quedes. fíjate. No es tuyo. Ah, lo tengo grabado en el corazón. Yo el dinero ajeno no lo puedo tener en mis manos. Otra cosa que decía, mira hija, un negocio cuando da, no necesitas apuntar mucho. Se siente en el bolsillo Claro, inmediatamente. claro. Fíjate, Sabiduría pura, bueno, o sea, llevada a la vida, sí. sí, claro que un negocio siempre tiene que llevar una contabilidad, Claro, claro. pero Pero al final de cuentas, en el bolsillo se refleja. inmediatamente se siente cuando un negocio da, inmediatamente lo sientes en el bolsillo, Sí. aunque no hayas apuntado cada cosita. Y imagino que una persona muy amorosa, muy cercana, Y amoroso, muy amoroso, sí. Yo, para mí, la figura de mi abuelo es muy importante en la claro, cómo no. Y entonces fallece tu abuelo, ¿y qué pasa contigo? fallezo Estabas me estudiando en ese momento, ¿no? estaba estudiando aquí en el Instituto Américas. Ajá. Cuando terminó la colonia, yo entré al Instituto América a tercer año de primaria, sin hablar una sola palabra de O sea, español. después de Santa Rosa, entras tú a tercer año de primaria En el en el primaria, porque los instituto 2 años de primaria los había hecho en la escuela en Santa Rosa. con puros maestros polacos. Entro a tercer año de primaria sin hablar una palabra de español, una. Yo no te sé decir, si me preguntas cómo lo hiciste, cómo aprendiste, no sé, pero yo en 3, 4 meses hablaba. Sí. O sea, Sí, las bendiciones de la infancia, ¿no? De la niñez, de la edad. me acuerdo que un día una niña, una compañerita, Fabiola se llamaba, dice: "Esta niña no habla ni jota de español". Y yo le contesto: "Qué bueno, qué bueno". Fíjate, ya como Poniéndote, contestándole. sí, 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 Sí. ya segura, No te sé decir cómo, ¿no? Pero yo aprendí el aprendiste. español. Y entiendo que cuando fallece tu abuelo, hablaste con las monjas para decirles que, pues, que ya no podías pagar y ellas te hicieron un ofrecimiento. Fíjate, cuando murió mi abuelito, a mí me faltaba todavía 1 año para terminar, la carrera comercial, que eran 4 años, que era después de secundaria la Sí. carrerita comercial. Y entonces me dijo la madre de nuestra madre Santa Imelda, dijo: "¿Qué piensas hacer?", porque mis tíos se tuvieron que ir a México a vivir. O sea, la hermana de tu papá, de Sí, de tu papá que se casó sí. y se fue a México con su familia. Okey. Entonces, Prácticamente estaba sola en León. yo sola. Entonces me dijo la madre: "¿Qué piensas hacer?". "Me voy a ir, madre, sin terminar". Me dijo: "¿Por qué no te quedas aquí a terminar tus estudios y luego ya te vas?". Entonces le dije: "Madrecita, pero yo no tengo ni quien me pague la colegiatura, ni mucho menos el internado, papito. Digo, por eso no te preocupes, no te va a costar ni un peso". Y te quedaste ahí en el internado y estudiando. De interna en el ES. Pero yo estaba tan triste, tan deprimida, que, pues, o sea, las madres, lógico, empezaron a trabajarme: "¿Por qué no te quedas con nosotros?". Y yo hubo un momento en que sí pensé quedarme en el Sí. convento, pero realmente, pues, no era mi vocación, era la depresión que yo tenía. Sí. Y entonces, cuando terminé, me dijo mi tía, dijo: "Mira, Vala, vente un tiempo acá a México. Si quieres regresar, prueba. Entras a trabajar, prueba. Si quieres volverte a regresar con las madres, adelante, o sea, no hay". Entonces, pues me fui. Qué buen apoyo, ¿no? Desde la libertad. Sí, exacto. Entonces, así lo hice. Y yo ya conocí al que fue mi esposo porque en el colegio sus hermanas fuimos compañeras. Yo lo conocía yo desde aquí, pero nunca nos habíamos, bueno, ni siquiera hicimos, no nos habíamos, Era el hermano de tus amigas. era el hermano de mis amigas. Y me fui a México y justamente el primer día, fíjate nomás, el primer día que llego a México, al día siguiente me dice mi tía: "Mira, aquí hay un mercado, ve a comprarme algo al mercado".
Iba a entrar al mercado y oigo, Bala. Dije, ay, ¿quién me conoce aquí? En De México, en Ciudad de México. ¿Qué hubo, Paco? Pues, ¿qué andas haciendo aquí? Dice, pues yo aquí vivo y aquí trabajo, aquí enfrente del mercado. ¿Y tú qué andas haciendo aquí? Pues yo estoy viviendo aquí en México y vine al mercado. Oye, el sábado va a haber un baile aquí de los locutores en el Salón Riviera. Te invito. Le dije, no, pues déjame decirles a mis tíos a ver si me dejan. Dice, pues los invito también a ellos y nos vamos los 4. Y así fue como empezó la historia, fíjate. Nos fuimos ese día al baile y empezó a ir seguido, se iba a la casa y así empezó el noviazgo. Duramos 1 año de novios y nos casamos en 1957. 1 año. 1 año duramos de novios. Y lo tuviste que haber encontrado allá, y el primer día, así como lo que sucedió de los papeles para Estados Unidos. Pero así marcado. O sea, yo en mi vida he tenido fechas muy marcadas para muchas cosas, sí. Se casan y viven en Ciudad de México. Me caso y vivimos 10 años en México, Okey. 10 años. Y luego mi marido le rentó un rancho a su papá, aquí entre Guanajuato y Jalisco, Okey. y nos venimos aquí a León. Cuando nos venimos de México, yo ya venía con 5 hijos. De los 8 que tuviste. De los 8 que tuve, con 5, ya venía con 5. Sí. Vivieron en ese rancho y, entiendo que algunos de ellos, pues, ya eran, pues, ya no tan bebés, ¿no? Ya eran más niños y tenían que estudiar. Mira, cuando nos fuimos a vivir al rancho, llegamos aquí a León, a instalarnos aquí a León, pero la situación económica se fue deteriorando mucho y llegó el momento en que no teníamos para pagar la renta Sí. y nos fuimos a vivir al rancho. Pero, pues, en el rancho eran 2 cuartitos de adobe en situación precaria, Sí. sin baño, sin agua, sin luz. Pero cuando hay voluntad, todo va saliendo, Qué lindo esto que dices, cuando hay voluntad, todo va saliendo. sí. Sobre todo, ¿sabes qué, Roberto? Cuando tienes fe en Dios, tienes en dónde apoyarte. Ujú. Les digo que el que tiene fe en Dios no tiene por qué preocuparse tanto, porque hay momentos muy difíciles en la vida, pero el que a Dios tiene nada le falta. Muchas gracias por eso. Que cuando un negocio da, inmediatamente lo sientes en el bolsillo, Sí. aunque no hayas apuntado cada cosita. Y imagino que una persona muy amorosa, muy cercana. Y